En Telemecanic Sensors somos fabricantes de sensores para la automatización de máquinas y procesos con más de casi 100 años, de hecho, de historia. El año que viene hacemos 100 años. Nuestro objetivo es facilitar la vida a nuestros clientes, ¿vale? Y permitiros que os concentréis en el valor añadido y el rendimiento de vuestras máquinas. Y es por eso que en Telemecanic Sensors diseñamos y fabricamos nuestros productos partiendo de las siguientes premisas: simplicidad y modularidad, facilidad de selección, facilidad de instalación y mantenimiento y sobre todo servicios también expertos para compartir nuestros conocimientos. Así, a grandes números, somos más de 1.400 personas dedicadas a sensores. Antes de la pandemia, cada año sacábamos entre 5 y 10 nuevas ofertas. Esperamos volver a estos niveles. Y aquí os hemos puesto un mapa para que veáis también un poco pues, el nivel de facturación por zonas. ¿Vale? Como podéis ver aquí en Europa, en 44%. Nuestros mercados principales, de hecho, los sensores están en todas partes, ¿vale? Podemos encontrar sensores y temas de detección desde mobile equipment a temas de bombeos, grúas, material handling, en transportes, material working, packaging, food and beverage, parte electrónica, escaleras mecánicas y ascensores. Digamos que yo creo que miréis donde miréis, podéis encontrar sensores y elementos de detección. Como comentábamos, pues de todo el portfolio que tenemos, hoy lo que vamos a ver, nos vamos a centrar en los finales de carrera. A ver, aquí, ¿vale? En esta tecnología. ¿Qué es un final de carrera? ¿No? Pues al final es el objetivo de los finales de carrera o el principio sería actuar sobre un contacto mecánico a través de una palanca de comando. Dependiendo de la posición de la palanca, el contacto se accionará o no se accionará. Aquí vemos, ¿no? Pues el contacto, la palanca y aquí se accionaría el circuito. Las ventajas de los finales de carrera pues son adecuados para para objetos que no se deforman, independientemente de la forma, del tipo, de la composición o del color. ¿Vale? Esto es algo que veíamos con ultrasonidos y con fotocélulas. Tiene que ser productos resistentes, al final, ¿no? Pues hay un contacto mecánico con el objeto y la instalación del producto es bastante intuitiva y sencilla. Os vamos también a enseñar un poco los productos. A nivel de desventajas, pues bueno, al final la cabeza pues, podría llegarse a bloquear, ¿no? Con materiales externos como podrían ser astillas, el serrín. También tenemos un tema de la velocidad de actuación, es lenta en comparación con otras tecnologías. Aquí sería como máximo 1,5 metros por segundo. Y también la velocidad de funcionamiento es más lenta que en otras tecnologías, ¿vale? Debido al contacto mecánico. Estaríamos hablando de un hercio, más o menos. Estas serían las gamas que tenemos de finales de carrera en Telemecanic para uso general. Como podéis ver, tenemos las gamas en miniatura. Os he traído aquí una. ¿Vale? Este es el inalámbrico que luego os enseñaremos más en detalle. Tenemos también más compactas. ¿Vale? No sé si veis bien la cámara, ¿eh? Pues serían de esta forma. Y luego, por ejemplo, tenemos las clásicas, industriales, ¿vale? Y también tenemos también una gama NEMA. Aquí de la forma de los clásicos podéis ver este, ¿vale? Para ver un poco también las dimensiones. Este ya también se nota que pesa más, ¿eh? Y luego tenemos otras gamas que son ya de productos de aplicación, ¿vale? Serían para necesidades especiales, por ejemplo, en temas de grúas, en temas de cintas transportadoras y entornos con polvo, ¿vale? Dependería un poco ya de cada aplicación. Si vemos los finales de carrera por dentro, de cabezales, veréis que hay muchos, ¿vale? Y se adaptan a casi todas las aplicaciones que podamos encontrar. Tenemos esta gama de cabezales. Como podéis ver, estos aquí son para movimientos lineales, ¿vale? Al final un movimiento lineal, en este caso, ¿vale? Aunque sea lineal, al final también pueden tener diferentes tipologías de accionamiento. Exacto. ¿Vale? Metálicas, redondas, pueden ser también de plástico, ¿vale? Puede ser como más formato, como si fuera un botón, ¿vale? Un émbolo.
Aquí para que veáis un poco de ejemplos reales, ¿no? de instalación. Un movimiento rotatorio, por ejemplo este. ¿Vale? La velocidad de ataque se comprende sería entre 1 y 1,5 metros por segundo, ¿vale? Dependiendo de cada uno de los actuadores. También si os fijáis, hay la opción de elegir estos que se pueden poner, ¿no? Pues a diferentes alturas dependiendo de la necesidad. Hay de roldana de plástico, de metálicas, hay con rodamientos dentro, ¿vale? Al final, si os fijáis, hay muchas casuísticas. Y aquí también os ponemos algunas aplicaciones reales. Aquí también es ¿no? una gran amplitud de movimiento. Y aquí, por ejemplo, sería pues en el caso de sacos, ¿no? Que al final son un objeto que se puede como medio deformar, pero el hecho de que sea como una cola de gato que le decimos, pues puedes hacer un conteo de cuántos sacos están pasando, ¿no? Independientemente del ángulo de ataque. Y aquí sería como, o sea, ¿qué es lo que nos haría seleccionar un final de carrera en lugar de otra tecnología de detección? ¿Vale? Las preguntas que nos haríamos sería, el objeto que queremos detectar es un sólido, el contacto, o sea, podemos tener contacto directo con este sólido, al final, ¿no? Lo que hemos ido viendo es que tenemos que tocar este objeto. Pesa más o tiene una masa superior a medio kilo. La velocidad de actuación es inferior a 1,5 metros por segundo y la operativa, la frecuencia será inferior a 1 hercio. Si es así, podemos utilizar los finales de carrera. ¿Vale? Y aquí lo que tendremos que ver ya será cuál es el cabezal que tenemos que seleccionar, el cuerpo y las diferentes características que ahora vamos a ver más en detalle. A nivel general también, ¿no? Pues los diferentes cabezales es como un resumen de lo que hemos visto, dependiendo de si es un movimiento lineal, movimiento rotativo o movimiento multidireccional. Tenemos diferentes velocidades de operación, ¿vale? También si funciona en positivo, ¿vale? O solo si es palanca rígida. Los riesgos de daños, pues al final también, dependiendo de la tipología del cabezal, pues puede tener más, ¿vale? Riesgos o menos. Y aquí sería como el movimiento del objeto. Es un resumen de lo que hemos visto, pero es una tabla muy aclaratoria. Si miramos también a nivel de los cabezales, a ver con esto pues he desmontado. También tenemos la opción del mismo cabezal, poderlo instalar en cada 15 grados. ¿Vale? No sé si igual así lo vais a ver mejor. Si os fijáis, el cuerpo está quieto y lo podemos instalar en diferentes grados. Tenemos también algunos, ¿no? Lo podríamos cambiar y girarlo, ¿vale? Para que veáis que también son muy versátiles. Incluso si hubiese alguna necesidad que no tenemos como un final de carrera estándar, también tenemos la posibilidad de pedirlo al centro de adaptación, hacer alguno a medida, ¿vale? Tendríamos que ver, pues lógicamente las unidades y todo, pero que veáis que hay mucho juego. Aquí un poco también para ver cómo funcionan, pues cómo detectaríamos el movimiento, ¿no? Al final de carrera. El objeto tiene que ser detenido mecánicamente. Entonces el sensor solo detecta la posición correcta del objeto. Aquí este objeto se movería hacia la derecha y detectaríamos el objeto. Aquí podemos poner otro, si os fijáis aquí hay como este chanfrán, no sé cómo se castellano en chanfrán. Esta cuña, ¿no? Esta cuña. Yo le diría cuña, pero no sé cuál. Es desnivel. ¿Vale? Que sería el ejemplo del objeto que si no fuese suficiente, pues podríamos poner un elemento auxiliar para que nos ayudara a accionar el final de carrera. ¿Vale? Como hemos dicho, pues el peso del objeto tiene que ser mayor de medio kilo, al final necesitamos cierta masa para poder mover el final de carrera y el tema también de la velocidad. Algunos ejemplos, pues aquí, por ejemplo, en una excavadora, ¿no? En una retroexcavadora, para poder identificar el ángulo máximo al que se puede cerrar este brazo. Si os fijáis aquí, igual nos ha quedado pequeño, pero podemos hacer una leva y conforme se va cerrando el brazo, pues va accionando el final de carrera hasta que llegamos al límite. Vale. Ahora vamos a ver la parte de los cuerpos de los finales de carrera. Tenemos
mucha variedad de cuerpos también. Estarían, la diferenciación básica sería entre plástico y metal, ¿vale? Tenemos su miniatura, compacto, tenemos los que son modulares, la parte clásica, industrial y los aplicativos también. Al final esto depende mucho de la aplicación que tengáis, ¿eh? Y de las necesidades. Estos aquí son los más habituales. Y luego también tenemos una gama muy completa de productos ATEX, ¿vale? Que son productos para atmósferas explosivas. Hay que también tenerlo en cuenta. En la parte de contactores, ¿vale? Que como habéis visto es lo que se sacado antes de dentro. Pues tenemos dos tipos de ruptura principalmente. En la activación de los contactos. Uno de los tipos de uno de los tipos sería, que es el más común, es el de apertura lenta, ¿vale? Que es apertura lenta antes del cierre. O ruptura, sí, Bueno, sí, o ruptura lenta, le dirá. hemos le puesto decimos. aquí la palabra técnica, por apertura lenta, porque es break before make, que en inglés se ve mucho, entonces lo hemos puesto la traducción, pero al final aquí es conocido como ruptura lenta. Vale. Eh, ¿Sí? perdona, Ah, no. sí, 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 para... Perdón. Se caracterizan por puntos de disparo y rearme idénticos. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, pues la velocidad de desplazamiento de los contactos móviles es igual o proporcional a la velocidad del operador, que no debe ser inferior a 1 metro por segundo o 50 metros por minuto. La distancia de apertura también depende de la distancia del recorrido de la distancia recorrida por el operador. ¿Vale? Aquí podéis ver las dos salidas. ¿Vale? Aquí sería como estaríamos viendo la carrera que hacemos cuando accionamos el final de carrera. Pon el puntero. Ahí sí. Que... Sí, pues estoy señalando y no. Ahí. ¿Vale? Aquí tenemos uno de los contactos que estaría abierto y otro que está cerrado. Según vamos apretando, pasaríamos la parte B hacia la A, ¿vale? Y en este punto de aquí están los dos abiertos. Si os fijáis, ¿no? Que están los dos en negro. Y cuando seguimos apretando, se enciende el 13-14 y se apaga el 21-22. Y esto sería el mismo proceso, tanto si vamos hacia la derecha, si vamos apretando, como en el momento de desapretar, ¿vale? Sería el mismo. Vemos que hay un momento que está uno de los contactores abierto, ¿no? un impasse que están los dos, o sea, sí, los dos abiertos y el otro impasse que está el otro cerrado, ¿vale? Y luego tenemos sí, ¿Puedo decir algo aquí? sí. Simplemente la ruptura lenta normalmente se utiliza para velocidades altas. Velocidades altas en el contexto de un final de carrera, o sea, entre 1,5 metros por segundo. Cuando tienes que detectar piezas a esas velocidades, pues normalmente se utiliza este tipo de contactos de ruptura lenta. Aunque parezca una contradicción, o sea, ruptura lenta, velocidades altas en finales de carrera. Era Sí. el inciso. Vale, el otro sería el de ruptura brusca. Se caracterizan por diferentes puntos de disparo y rearme. ¿Vale? Como podéis ver aquí, no es lo mismo cuando estamos apretando. Digamos que siempre hay uno de los dos contactores que está abierto y el otro está cerrado. Y a la que pasamos por el punto A, ¿vale? Cierta presión, se cambian. El que estaba cerrado pasa a estar abierto y el que estaba abierto pasa a estar cerrado. En cambio, cuando volvemos, cuando desapretamos, hay como una especie de histéresis, ¿no? Que tardamos un poco más en abrir el que estaba cerrado y en cerrar el que está abierto. ¿Vale? Aquí la velocidad de desplazamiento de los contactos móviles no está relacionada tanto con la velocidad del operador, ¿vale? Y esta característica garantiza un rendimiento eléctrico satisfactorio en aplicaciones que involucran actuadores de baja velocidad. Un poco lo que explicabas, ¿no sé, María? Que Sí. sería más para accionamientos más lentos. Es la más típica, además. O sea, al final es puerta abierta, pues al final utilizas siempre un final de carrera de ruptura brusca. Aquí, bueno, solo os hemos puesto los tipos de contacto para que tengáis también el esquema, ¿vale? Y las diferencias entre uno y el otro. Luego también tenemos los contactos dorados, ¿vale? Que son contactos clásicos con baño de oro en la superficie. La principal ventaja del oro, ¿vale? Es que no se oxida al aire, ¿vale? Y la conductividad eléctrica permanece única durante un largo periodo de tiempo.
¿Para qué los usamos? Pues es adecuado para ambientes corrosivos, ¿vale? Industria química, siderúrgica, tratamiento de aguas residuales, presencia de azufre, ¿vale? Y también es especialmente recomendable para la conmutación de corriente o voltaje de muy bajo nivel. El tema de los contactos positivos, pues al final el calor puede hacer que se produzcan soldaduras en los contactos, lo que hace que los contactos se peguen entre sí. Entonces, los componentes fabricados con positividad están diseñados para que la fuerza del movimiento de apertura también separe estos contactos. ¿Vale? Aquí podéis ver en este vídeo, ¿vale?, cómo funciona. Control de potencia, sí. Cada vez más los finales de carrera son contactos de acción instantánea y tienen contactos con una acción de apertura positiva. Esto se refiere a que el contacto normalmente cerrado, ¿no?, al contacto normalmente cerrado, y se define de la siguiente manera. Un final de carrera cumple este requisito cuando todos sus elementos de contacto NC se pueden mover con certeza a su posición abierta. ¿Vale? Esto al final se refiere a que el contacto eléctrico en el final de carrera y también en el actuador, que tienen que transmitir este movimiento sin deformación. Vale, bueno, un poco aquí también para que veáis cómo funciona. Vale, y aquí hemos llegado también a la parte más de tipologías, ¿no?, de conectores. Al final la positividad esta que comentábamos pues está presente en todos nuestros bloques de contacto y la selección siempre se refiere con un tipo de cuerpo y por lo tanto la referencia correspondiente a este cuerpo más un contacto, ¿vale? No solo el contacto. Y la positividad también se menciona para las cabezas, para los cabezales que hemos visto antes, ¿vale? Una cabeza rígida asegurará esta positividad, que no es el caso de una cabeza flexible. ¿Vale? Aquí al final es, bueno, la definición, ¿no?, de la durabilidad mecánica. Vale, y aquí José María, si quieres aprovechar también para presentar. Vale. El final de carrera inalámbrico. Sí. A ver, el final de carrera inalámbrico, ¿en qué consiste? ¿Vale? Consiste en, aquí no hay, dentro de este final de carrera no hay ningún de contactos, ningún bloque mecánico. Es decir, lo que hay es un efecto dinamo, ¿vale? Porque lo que hay es que cuando se acciona el actuador, lo que haces es bajar la palanquita por dentro, esa palanquita por dentro atraviesa una bobina y entonces genera un campo magnético y un campo eléctrico, ¿vale? Ese es el principio tan sencillo. Entonces aquí dentro hay un amplificador que lo que hace es amplificar esa señal eléctrica y enviarla, hay un transmisor, y enviarla vía wireless a un receptor, que es este. ¿Vale? Entonces, este receptor sí que tiene los relés. Tiene dos relés, o creo que puede haber incluso transistores, pero bueno, tiene dos relés y entonces, en función de la señal que le llegue, pues como esté configurado, o sea, o cierras o abres el contacto. Este es el funcionamiento de este final de carrera. Aquí veis el tema. Bueno, una energía mecánica es inducida al empujar la cabeza, se transforma la energía eléctrica para generar un mensaje de radio al receptor. Bueno, lo que he explicado, ¿vale? Y así el receptor, aquí es donde cableas la maniobra. ¿Qué ventajas tiene el inalámbrico? Ostras, te ahorras cableado. Por ejemplo, si tú tienes que hacer una ampliación de tu instalación o de tu máquina y tienes que pasar cable y todo esto, esto es una solución al final no invasiva, es decir, pones el receptor en el cuadro eléctrico o donde lo tengas y luego pones este final de carrera donde tengas que ponerlo. Pensar que la distancia es bastante amplia, si no hay objetos por en medio ni nada, yo diría que son hasta 25 metros más o menos estándar. Por lo tanto, ostras, es una solución no invasiva que va bien cuando tienes que hacer alguna ampliación o algo, o incluso no tienes posibilidades de cablear. Es una buena solución. Aquí veis el receptor, que un receptor admite hasta 32 finales de carrera inalámbricos.
Digo finales de carrera, pero puede ser cualquier dispositivo inalámbrico de Schneider, ¿eh? O en este caso, telemecánico Schneider. Porque aquí veis que he puesto también un pulsador inalámbrico. Hemos puesto porque es la misma tecnología, es el mismo principio. También podría linkarse, asociarse un final de carrera y un pulsador a un receptor, por ejemplo. Sí, sí. No sé si... Vale, ¿Sí? sí. Y luego sí quieres comentar la guía de selección. Yo. A ver, Esto un poco. está en nuestra web, ¿vale? Esto Pues unos nos gusta pasos, sí. decirlo porque entrar en la web de Telemechanic Sensors porque es solo de sensors, muy intuitiva, muy gráfica. O sea, si queréis finales de carrera, veréis la foto de finales de carrera, entráis ahí y os dará toda la información. Pero es que además ahí tenemos un panorama de elección que si queréis imprimirlo, pues os lo descargáis y os lo imprimís y así ya lo tenéis. Y ayuda pues a elegir un final de carrera. Los finales de carrera nosotros los vendemos de dos maneras principalmente. Los vendemos montados, pero también desmontados. Es decir, igual, pues oye, quiero montarme uno o tengo ya un final de carrera, pero le quiero cambiar el cabezal solo, porque ahora pues quiero utilizar este final de carrera para otra cosa. Entonces, compro un cabezal, le quito el que tengo, le pongo este. Es una ayuda de elección muy, muy sencilla, ¿vale? Yo no tengo el flow, ¿Sí? Ay, perdón, me vas perdón. pasando. No, esta es la última, ¿eh? Por Ah, eso vale. digo, Pues nada, esta es si una necesitáis última. cualquier ayuda respecto a la elección de finales de carrera, tenéis dos caminos para mí, ¿eh? Mirar la web, mirar el selector o dirigiros a vuestros distribuidores especialistas en sensors que tenemos para que os ayuden, ¿vale? Porque ellos realmente también saben mucho de esta tecnología y os pueden dar todo lo que os hemos explicado aquí, ellos lo saben perfectamente, o sea que os pueden asesorar muy bien.